ya está puesta como intérprete. Está tu micrófono apagado, Aide. Y estamos en vivo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su asistencia al foro Voces sobreviviendo en el olvido en busca del asilo. En este foro tendremos interpretación en los idiomas inglés, español, francés y criol y vamos a dar algunas instrucciones de interpretación. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro. Este foro cuenta con interpretación. Si te encuentras conectado en una computadora, para seleccionar el canal de audio en tu idioma, es necesario hacer clic en el icono de globo con el título Interpretación o Interpretación. Este icono se ubica en la barra de herramientas en la parte inferior derecha. Cuando hagas clic, aparecerán las opciones de los idiomas español, inglés, francés y coreano. El intérprete del idioma creol estará en el idioma titulado coreano. Selecciona tu idioma nativo o el de tu preferencia y disfruta del evento. Si estás en tu celular, para seleccionar el canal de audio en tu idioma, es necesario hacer clic en el icono de los 3 puntos con el título Más o More. Este icono se ubica en la barra de herramientas en la parte inferior derecha, abajo a la derecha. Cuando hagas clic, aparecerá la opción de Interpretación de idiomas y la seleccionas. Aparecerán las opciones de los idiomas español, inglés, francés y coreano. El intérprete del idioma creol estará en el idioma titulado coreano. Selecciona tu idioma nativo o el de tu preferencia, da clic en Listo o Done y disfruta del evento. This forum has the interpretation feature. If you are in a computer, to select the audio channel in your language, you need to click on the globe icon with the title Interpretation. This icon is located on the toolbar at the bottom right. When you click, the language options will appear: Spanish, English, French, and Korean. The Creole language interpreter will be in the language entitled Korean. Select your native language or your preferred language and enjoy the event. If you are in a cell phone, to select the audio channel in your language, you need to click on the 3 dots icon with the title More. This icon is located on the toolbar at the bottom right. When you click, the interpretation options will appear and you have to click on it. The language options appear: Spanish, English, French, and Korean. The Creole language interpreter will be in the language entitled Korean. Select your native language or your preferred language, then click Done to be sure you picked your language and enjoy the event. Bonjour à tous. Et si vous utilisez un ordinateur, pour sélectionner le canal audio dans votre langue, il est nécessaire de cliquer sur l'icône globe avec le titre Interprétation. Cette icône est située dans la barre d'outils en bas à droite. Lorsque vous cliquez, les options de langue s'affichent: espagnol, anglais, français et coréen. L'interprète de langue créole sera dans la langue intitulée coréen. Sélectionnez votre langue maternelle ou celle de votre préférence et profitez de la réunion. Si vous êtes sur votre téléphone portable, pour sélectionner le canal audio dans votre langue, il faut cliquer sur l'icône aux 3 points avec le titre Plus, Mass ou More. Cette icône est située sur la barre d'outils en bas à droite. Lorsque vous cliquez, l'option d'interprétation apparaît. Sélectionnez-la. Les options de langue apparaîtront: espagnol, anglais, français et coréen. L'interprète de langue créole sera dans la langue intitulée coréen. Sélectionnez votre langue maternelle ou celle de votre préférence. Appuyez sur Done et profitez de la réunion. Si vous connectez dans un ordinateur, pour choisir canal audio dans la langue,
il est nécessaire de cliquer sur l'icône globe là avec petite interprétation. L'icône ça situé sous bas outil dans la partie en bas droite. Là vous cliquez sur l'option langue apparaît. Espagnol, anglais, français à coréen. Interprète créole là dans la langue qui a droit coréen. Choisir langue native natale ou soit une préférence et puis jouir événement ça. Si vous connectez sur le téléphone cellulaire pour choisir channel audio dans la langue, il est nécessaire de cliquer sur l'icône droit petit point à petite masse ou soit plus. Icône ça qui est situé sur bas icône qui est en bas à droite. Là vous cliquez sur l'option interprétation ou soit apparaître et vous choisissez option langue apparaître espagnol, anglais, français et coréen. Interprète langue créole là dans la langue qui a droit coréen. Choisis langue native natale ou soit une préférence ou et puis vive événement ça. Sean todos bienvenidos. Queremos agradecerles su asistencia al foro Voces Sobreviviendo en el olvido o busca del asilo. Mi nombre es John Aol Lazare, trabajo por Asian Bridge Alliance. Buenas tardes, hermana Katy. Buenas tardes, John. Muchísimas gracias. Pues sean bienvenidos. Mi nombre es Catherine Girón. Soy organizadora comunitaria en Espacio Inmigrante. Y pues queremos contarles que desde hace algunos años el derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos ha sido atacado por las políticas antimigrantes, que cada vez han sido más inhumanas, como es el programa de MPP o Quédate en México, que ha obligado a miles de familias a quedarse en la frontera de México, esperando sus audiencias ante una corte de inmigración en los Estados Unidos y la resolución de sus casos. La eterna lista de espera, que es injusta, e incluso el cierre de la frontera, que desde hace casi un año ha imposibilitado a las familias y personas migrantes solicitar asilo en los Estados Unidos y ha dejado en una situación de vulnerabilidad más grande a estas familias. Es por eso que el día de hoy migrantes en diferentes ciudades de la frontera norte de México, tales como Monterrey, Nogales, Ciudad Juárez y Tijuana, se han unido para alzar la voz. Y desde sus experiencias nos compartirán cómo es la espera de su turno en la lista, su vivencia bajo el programa MPP y así como su llegada a la frontera cuando ya estaba cerrada, cómo ha sido imposibilitado el acceso al asilo. Estas instituciones que les han imposibilitado Okay. Muchísimas gracias, hermana. Para empezar con el foro, creo que estamos teniendo Disculpa, problemas. creo que tenemos que asignar otra vez a Angeline como intérprete. Okay. Disculpen, tenemos algunos problemas técnicos. En este momento los resolvemos. Angeline está, me parece, en el canal español. Habría que pasarla al canal de coreano. Angeline, ¿puedes seleccionar el botón coreano y hablar para probar que... Recordar, por favor, Perfecto. a las compañeras que están hablando, si pueden hablar un poco más despacio para que las intérpretes puedan hacer la traducción. Gracias. Muchísimas gracias por la espera. Me parece que ya se resolvió. Como decía, esta interminable lista de sucesos es la razón por la que hoy en día los migrantes están reunidos acá en este foro de diferentes ciudades de la frontera norte de México, tales como Monterrey, Nogales, Ciudad Juárez y Tijuana.
se han unido para alzar la voz y desde sus experiencias nos compartirán cómo es la espera de su turno en la lista, su vivencia bajo el programa MPP, así como su llegada a la frontera cuando ya estaba cerrada. Estas situaciones que se les han imposibilitado el acceso al asilo. Están aquí para expresar lo que han vivido y a lo que se han enfrentado debido a estas políticas antimigrantes. De igual manera, nos compartirán sus deseos y demandas a los gobiernos de México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, hermana. Para empezar con el foro, le pedimos al compañero Said que pueda presentar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ziad, soy de nacionalidad etíope y llevo aquí en la lista de espera desde hace un año. Perfecto. ¿Qué experiencias ha vivido como migrante y como persona negra de África aquí en Tijuana que demuestran la necesidad de que las personas pueden pedir asilo adentro de los Estados Unidos? Muchas gracias por la pregunta. Las experiencias han sido diversas. Las más comunes son xenofobia, racismo, sobre todo el racismo, pues ya se pueden dar cuenta. Malas experiencias, malos tratos en lugares donde arrendamos, amenazas, chantajes al reclamar ciertos servicios básicos en algunos lugares. Por ejemplo, en un lugar donde varios africanos estábamos rentando, nos cortaban el agua en medio de la pandemia por días y se nos ocurrió reclamar el agua y nos llamaron policía. Varios amigos africanos fueron puestos en una sola cadena larga, en una forma humillante y pues tratados con lenguajes racistas, como el negro tal, negro tal. La ironía de es que la persona el dueño del lugar que renta a otra persona es una persona de origen mexicana, estadounidense y activista antirracista, y siempre cuando viene sabe que sufrimos racismo acá, les advierte a que no nos maltraten, no nos traten de esa forma, pero siguen tratándonos de esa forma, y sobre todo que la Policía Nacional se involucre y encadene seres humanos de esa forma. Otra mala experiencia que he vivido como inmigrante es la extorsión de la policía. Una vez que se enteren que no tienes papeles legales en el país, tienes que pagar cierto dinero cada vez que vengan o su bolsillo está vacío. Hablo el idioma español, leo las reglas del país donde estoy y no he sido tanto víctima de eso, y aún así 3 veces me cobraron 500 pesos mexicanos cada vez, 1,500 pesos en total. Llegaron la primera vez, me pidieron papeles, tenía experiencia de vivir en Colombia, donde era normal mostrar tus papeles a la policía y te devolvían cuando se dan cuenta que todo está en regla. Pensé que era así, le entregué mis papeles y se dieron cuenta que mi entrada había vencido. Me metieron en un carro y pensé que me iban a llevar a un centro de deportación. No fue así, dieron vuelta en el barrio y mientras tanto me pidieron dinero. Agresivamente, sobre todo una mujer policía que pedía 1,000 pesos
Le dije que no tenía ese dinero y ellos mismos hablaron entre ellos y me pidieron 500 pesos y mi teléfono. Le dije que no le iba a dar el teléfono. Me trajeron a donde vivo. Tuve que venir, pedir dinero a los amigos y pagárselo, porque es la única forma. Así pasó 3 veces. La cuarta vez tuve que estar preparado, leer las normas migratorias del país. Y cuando volvieron, tuve que decírselo que estoy trabajando en organizaciones de derechos humanos y que iba a llamar a mis colegas abogados. Y a mí me dejaron tranquilo de esta forma, pero siguen cobrándole dinero a la gente. Hay gente que mensualmente paga, hay gente que paga quincenal. Y esos son una de las pocas experiencias. Se pueden dar cuenta, uno que habla español, si le pasa eso, hay muchas otras cosas. Hay insultos comunes que los negros apestan por naturaleza, gente que no se quiere sentar en el bus contigo, malas atenciones en lugares como bancos o entre otros lugares. Puedo tomarme todo el día y contar eso, pero aquí se vive bajo una tortura completa de psicológica y insultos comunes, y rentamos un lugar donde el dueño es una persona psicológicamente no tranquilo y cada rato que haya una discusión puede sacar su arma. Muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed. Debido a todas estas experiencias que has vivido, ¿cuáles serían tus demandas o exigencias? No, discúlpame, Siad, ¿me escuchas? Perdón, decía que debido a toda esta experiencia que has vivido, ¿cuáles serían tus demandas o exigencias? Muchas gracias, Catherine. Mi demanda es que por favor dejen de ponernos en restricciones para pedir algo que es una de las cosas más básicas de los derechos humanos. Ponernos en restricciones en lugares donde no solo por cómo nos ven físicamente o el color de piel o nuestra nacionalidades nos maltratan, mantenernos en esos lugares no es algo que va con lo que dicen los derechos humanos. Entonces, quitarnos esas restricciones para que podamos lograr pedir asilo. Esa es mi primera demanda. La segunda es que pongan ese sufrimiento de la gente, la xenofobia, homofobia, racismo. Los que no son negros también sufren otro tipo de maltrato. Los que son de las comunidades LGBTQ también sufren otro tipo de maltratos. Entonces, dejarnos pedir asilo, algo que es derecho humano, a un lugar donde la gente sienten que van a tener protección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Siad, por tu fuerza y por compartir tu experiencia con nosotros. Nada más para recordarles, las personas que van a participar el día de hoy, muchos tienen apagada su cámara o están cubriendo su rostro por protección. De igual manera, en la parte de abajo va a aparecer 2 opciones en las cuales pueden hacer preguntas y respuestas, ya que más adelante vamos a tener un espacio. Pueden poner sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que va a aparecer en la parte de abajo.
Muchísimas gracias. Y para continuar, me gustaría si la compañera Elena podría presentarse, por favor. Gracias, Catherine. Buenas tardes. Soy Elena, solicitante de asilo, originaria del estado de Guerrero, México, madre soltera. Vengo con mi hijo Emilio, de 13 años, y estoy pidiendo asilo aquí en la frontera de Nogales, Sonora. Muchísimas gracias, Elena. ¿Y cómo has vivido este tiempo de incertidumbre sin tener un número en una lista de espera? En completo desespero, ansiedad, incertidumbre. En el limbo ha sido muy difícil. Vengo con un preadolescente y es muy difícil para una mujer sola que viene con su niño permanecer aquí en la frontera, donde circula droga, donde hay secuestros, donde impera la ley del más fuerte. Completamente difícil. Muchísimas gracias. Y a partir de todo esto que has vivido, ¿cuáles serían tus exigencias o demandas? En mi opinión, yo llegué aquí cuando se había cerrado la frontera, ya no alcancé un número, y así como yo, muchas personas nos encontramos en dicha espera, sin número, en completa desesperanza, no sabemos, estamos como en el aire, como suspendidos, como no sabiendo de qué tomarnos, de qué agarrarnos. Pasan los días, las semanas, los meses, ya llevo aquí un año esperando. Y en mi opinión, la lista de espera solo es un medio de corrupción. Mi petición al secretario de Seguridad Doméstica, el señor Alejandro Mayorkas, sería que dicha lista desapareciera, porque tal espera no debería existir, puesto que al solicitar asilo, que es un derecho que nos corresponde, estamos pidiendo protección. Nuestra vida corre peligro y nos hacen esperar en fronteras, donde el peligro mismo se encuentra en toda la extensión de la palabra, y el objetivo del asilo es salvaguardar la vida y la integridad de los seres humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu compartimiento. Entonces, para recordar a nuestro intérprete, porque se va a hablar una compañera en francés. Ok, vamos a pedir a Joyce si puede presentar, por favor. A la compañera Joyce. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jo. Soy una mujer camerunesa. Pardon, je vais parler en français. Je suis ici, ça fait pratiquement 1 an, 9 mois. Je suis arrivée en passant par plusieurs pays, pratiquement plus de 9 pays. Et je suis finalement arrivée au Mexique le 27 août 2019. Merci. Ok, très bien. Pero, ¿cuáles han sido los retos del viaje desde tu país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos? ¿Y cuál ha sido tu experiencia como mujer negra inmigrante? C'est terrible parce que déjà, je peux dire aux âmes de ceux que j'ai laissés sur le chemin qu'ils reposent en paix, parce que j'ai fait le deuil de plusieurs frères noirs, cubains, haïtiens, un peu de partout.
je suis vraiment touchée et je demande que leur âme repose vraiment en paix. Et arriver au Mexique, ça n'a vraiment été pas du tout facile. J'ai été traitée de tous les noms. J'ai été humiliée par l'immigration mexicaine. Tellement de personnes ont été humiliées. J'ai été traitée comme une prostituée ici au Mexique. Parce que partout où je passais, on me demandait combien je coûte. Tout le monde me demandait à combien je me vends. Quand je demandais du travail, on m'a refusé du travail, soit me disant concrètement face au visage que je suis une noire et qu'une noire ne mérite pas de travailler. Donc, ça a été très difficile. Arriver ici à Tijuana, ça fait 1 an, 1 mois que je suis à Tijuana. Ça a été fermé la frontière. Aucune possibilité de traverser. Je quitte mon pays, pas par plaisir. Je quitte mon pays pour sauver ma vie. Je suis maman des enfants. J'ai laissé des tout petits enfants dans mon pays. Je n'ai aucune nouvelle concrète de mes enfants. Et c'est très difficile pour moi parce que je suis bloquée ici. Personne qui peut m'écouter concrètement et me donner la possibilité de m'exprimer et de recevoir la protection que je veux. J'ai essayé d'aller aux États-Unis. J'ai traversé la frontière au risque de ma vie, au risque peut-être de me fracturer la colonne en traversant une barrière de plus de 10 mètres où j'ai été renvoyée ici au Mexique sans poser de questions. Pourquoi tu es venu aux États-Unis? J'ai été tout simplement renvoyée comme un bagage plein. Je suis là, tout triste, ouverte à moi-même, ouverte à vous, ouverte au peuple qui nous regarde et qui nous écoute. Merci. Avant, donc, aimerions savoir votre exigence ou la demande. Je vous prie, si les États-Unis et l'administration du président Joe Biden nous écoutent, je vous en supplie. Enlevez la liste d'attente d'asile, s'il vous plaît. Enlevez-les. Nous ne méritons pas ça. Vous verrez qu'au milieu de nous, nous ne sommes que des personnes honnêtes qui ont besoin d'être en sécurité, qui ont besoin d'avoir une place sécure pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et je vous en prie, permettez, écoutez-nous, acceptez de nous rencontrer, de nous écouter. Et après cela, vous pourriez prendre la décision qu'il faut. Nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. Ça a assez longtemps duré comme ça. Nous souffrons ici. Nous souffrons de l'injustice. J'ai vu des gens qui ont des orientations sexuelles être traités comme des chiens. Assez, c'est assez. Tout le monde a le droit de vivre. Je vous en supplie. Merci. Muchísimas gracias, hermana, por tu fuerza y por compartir con nosotros. Para continuar, quisiera que se presentara nuestro compañero Estuardo Cifuentes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Estuardo, soy un solicitante de asilo de Guatemala, pertenezco a la comunidad LGBTQ+. Fui ingresado al MPP y devuelto a México, donde estuve por más de 18 meses en Matamoros, Tamaulipas, y actualmente me encuentro ya en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias y felicidades, Estuardo. ¿Podrías comentarnos cuáles han sido las formas en las cuales han vivido inseguridad las personas de la comunidad migrante y de la comunidad LGBTIQ+ en Matamoros, a partir de las políticas MPP y del bloqueo contra el asilo del gobierno de Estados Unidos? Pues desde la implementación del MPP en la antigua administración de los Estados Unidos y la devolución de las personas hacia México, pues fuimos llegando a las ciudades más peligrosas de México. Desde que yo llegué, pues fui víctima de los cárteles en los cuales me identificaban como migrante y me solicitaban un pago de cuota semanal para no hacerme daño. Llegaban semana a semana y pues al solicitar la cuota entraban a mi casa, revisaban mis pertenencias
Y en algún momento, revisando mi celular, ellos se enteran de que pertenezco a la comunidad LGBT y me informan que eso es aún más caro y que tengo que pagar más. Me dijeron que la solución era fácil, que tenía opción de que me secuestraran y que por su parte cobraran un rescate, de que me reclutaran y trabajara para ellos, o de que pagara. Entonces, pues definitivamente la solución no es pagar, pero me tocó hacerlo. Estuve pagándole al crimen organizado casi por 19 meses en Matamoros. Esto me pasó directamente a mí, pero hay distintas historias de lo que sucede en estas ciudades, ¿no? Por la implementación de la medida del MPP, como un migrante que su familia fue secuestrada por el crimen organizado y al no poder pagar un rescate, fue obligado a realizar secuestros para ellos. Entonces se nos dio el caso de un migrante secuestrado por esta persona que trabajaba para el crimen organizado, entonces secuestraba a otros migrantes. Y la violencia no queda solo ahí, porque aunque pagues, eso lo haces con el crimen organizado, ¿no? Pero también la violencia común existe no solo para la comunidad LGBT, sino que la violencia común generalizada. Entonces caemos en robos, en que te hacen secuestros express, donde te suben a vehículos y te roban tus pertenencias. Y pues todo esto es lo que se vive al haber creado un proceso en el que te devuelvan a un país y a las ciudades tan peligrosas como en las que estábamos. Muchísimas gracias por comentarnos tu experiencia. Y debido a todo esto que has pasado, ¿cuáles serían tus demandas o tus deseos o peticiones? Definitivamente que se creen espacios seguros para miembros de la comunidad LGBTQ+, migrantes, solicitantes de asilo, que se garantice pues sus necesidades básicas como alojamiento, seguridad, salud, educación y sobre todo que se respete el principio de no devolución. Para hablar un poquito del principio de no devolución, decimos que es un principio en el que por derecho internacional prohíbe a un país que recibe refugiados a devolver al solicitante de asilo a un país donde puede correr el riesgo de ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad o pertenecer a un grupo social en específico, que es exactamente lo que sucede con el MPP. El gobierno, la administración anterior de los Estados Unidos nos ponía en este programa en donde nos ponía en un riesgo inminente y donde teníamos incluso corríamos el riesgo de perder la vida. Muchísimas gracias, nuestro hermano Eduardo, por compartir tu experiencia con nosotros. Entonces vamos a pedir nuestra hermana Alexandra que se presenta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra, soy de El Salvador, madre de 3 niños, uno con discapacidad social. Actualmente me encuentro en la ciudad de Juárez, México, bajo el programa MPP. Estoy desde acá desde octubre de 2019 esperando por este cruel programa MPP. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las experiencias que tú has vivido en tu tránsito y en Ciudad Juárez como mujer salvadoreña con hijos mientras has estado esperando bajo MPP? Aló, se oye cortado, perdón, disculpe. Sí, nuestra hermana, ¿cuáles son las experiencias que tú has vivido en tu tránsito y en Ciudad Juárez como mujer salvadoreña con hijos mientras ha estado esperando bajo MPP? Salí de mi país huyendo por violencia de pandillas y aquí en México sufrí violencia sexual como muchas mujeres migrantes. En Ciudad Juárez he sufrido acoso, estafa y maltrato de parte de policía estatal. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2020, pues yo venía de trabajar y la policía estatal me paró y me pidió documentos migratorios. Yo se los enseñé, los tomaron en sus manos, los vieron y respondió hacia mí,
el policía estatal me dijo, señora, la cosa está así. Si usted no colabora y nos da lo que usted anda de dinero, usted va a ser deportada. Y yo le contesté, ¿por qué si yo tengo mi permiso legal? Y me dijo que eso no valía nada si él lo rompía. En ese momento yo empecé a grabar con mi teléfono y le dije que lo que estaba haciendo era ilegal. Y me preguntó que en qué norma, código que yo conociera decía eso. Yo le dije que los migrantes tenemos derecho y él me dijo que no, aquí conmigo no tiene ningún derecho, señora. Le contesté que yo le podía denunciar por lo que él estaba haciendo y me preguntó qué prueba yo tenía y me dijo que eso no me lo iban a creer si yo ponía una demanda. Luego me pidieron el teléfono, yo no se lo quise dar. Luego oficial que estaba atrás mío, pues él me lo quitó y cuando vio que yo estaba grabando, pues él lo tiró al suelo, le pegó con su pie, lo terminó de quebrar. El policía me quebró el teléfono y entonces yo necesito tener alguna prueba, le digo, para estar grabando para que la gente me crea. Y pues sobre MPP, para mí, es un acto muy cruel del gobierno anterior de los Estados Unidos, mandarme a un país que ellos saben que no es seguro con ningún programa, que no dan ni esperanza, ni es seguro de cuándo voy a entrar, ni me promete ni cumple los derechos de migrante que pide asilo y protección en los Estados Unidos. He estado aquí en México de 1 año, 5 meses en la incertidumbre. Yo no tuve problemas para inscribirme en la página de ACNUR para el proceso de entrada reciente, para el proceso de MPP. No tuve ningún problema en inscribirme, pero otras personas sí tienen problemas porque ellos no son parcialmente, como quien dice, ellos no dan una información concreta y contundente. Por ejemplo, me dijeron que yo iba a entrar la semana que entra, me llamaron y luego ayer me cae un correo diciendo de que no, que tengo que entrar a una fecha más atrasada. O sea, eso me pone en incertidumbre y no sé qué va a pasar entre día tras día y eso me pone en qué pensar. Ya no sé ni qué creer. Gracias. Muchísimas gracias, no, pero lo que queremos saber es cuál es tu demanda o cuál es tu petición al gobierno. Que se vigile a la policía estatal, que no abuse a los inmigrantes porque también somos seres humanos. Y a ACNUR le pido que no dé información confusa a todas las personas que estamos esperando bajo MPP, programa que nunca hubiese existido, que no se ponga que se ponga en nuestro lugar en un proceso y claro y transparente. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu fuerza y por comentarnos tu experiencia. Es muy valiosa para nosotros. Para continuar, nos gustaría que se presente nuestra compañera Josefa, por favor. Josefa, ¿nos escuchas? No. Perdón, se me olvidó activar el micrófono. Muy bien. Buenas tardes, soy Josefa Ramírez, soy venezolana, soy inmigrante, llegué a la frontera de Nogales en 17 de diciembre. Llegué con mi hijo llegó con 10 años, ya tiene ahorita 11 años y a partir de este momento que me entregué, formo parte del programa MPP. Salí de mi país por persecución política. Muy bien, Josefa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te ha impactado a ti el que te devolvieran a México a esperar tu caso de asilo y que fueras separada de tu familia? Para mí
cuando tuve que verme obligada a salir de mi país, porque Venezuela es un país donde se violan los derechos humanos, no hay libertad de expresión. Cualquier persona que se oponga al gobierno de Nicolás Maduro es considerado traidor a la patria, y por ser simplemente profesional de una empresa del Estado y tener ideas contrarias al gobierno, tuve que verme obligada a salir de mi país. Y cuando tú vienes con ese trauma, porque vienes huyendo, con un niño menor de edad, buscando protección y asilo a un país, y cuando llegué a la frontera, me entregué a las autoridades el 23 de enero del 2020, porque ya desesperada de estar esos días con miedo allí, donde yo estaba en Nogales, Sonora, en el apartamento donde yo estaba, trataron de forzarlo, eso me dio mucho terror, y tuve que ir directamente a la garita de Americana, donde solicité asilo. Allí me detuvieron, tuve 5 días detenida y expuse mi situación. Entonces, cuando ellos me dicen, en la primera entrevista que me hacen, que me iban a aplicar el MPP, en ese momento yo no sabía que existía eso, lo del MPP. Me regresan a México y yo le pedí al oficial que por favor no me regresara, que yo tenía mucho miedo. Les puse mi caso y no me lo aceptaron. Y yo le decía que mi esposo también había salido del país por las mismas razones, estaba en Estados Unidos, y no aceptaron, no aceptaron mi miedo creíble. Entonces, cuando yo regresé a México nuevamente, me sentía sola con mi hijo de apenas 10 años. Estaba sola, perdida, desesperada, y una amiga venezolana fue que me tendió la mano, me prestó apoyo en un apartamento, pero un apoyo de una renta que no podía pagar porque era muy costosa. Empecé a buscar asilo, renta en otros lugares que más bien en los lugares donde me ofrecían renta era mucho más temeroso. Me decían que era muy peligroso para mi hijo porque por allí operaban mafia, y eso me daba mucho miedo por mi hijo. En los refugios no había cupo, ya estaban, porque en esa fecha había muchos inmigrantes que estaban en iguales situaciones que yo. Y bueno, yo tuve que regresar a donde el apartamento, y hablé con el señor de renta para que me pudiera bajarme la renta por unos días, en vista de que la fecha de corte que me aplicaron fue para abril. Y yo decía, bueno, esperaré hasta abril a ver si era rápido, pero sin embargo, durante esa transición no fue fácil, porque te encuentras que qué hacer con tu hijo, no lo puedes tener sin educación, te encuentras desesperada. Uno como mujer migrante es objeto de muchas cosas. De hecho, mientras duramos ese tiempo, mi esposo fue extorsionado, lo llamaron para decirnos que estábamos secuestrados. Casi que mi esposo le da como que se enferma de la salud, y nosotros estuvimos encerrados en nuestros hogares por el temor de que nos pasara algo, de que eso fuera verdad. Gracias a Dios, mi esposo no cayó en la extorsión. Sin embargo, después, con el tiempo, recibí información en mi teléfono de mensajes indecentes y proponiéndome como para sacarme dinero, que a las venezolanas acostumbraban a sacarle dinero. Así me decía el mensaje. Eso me daba mucho terror. Yo estaba sola con mi hijo, no hallaba qué hacer. Te encuentras como que un túnel sin salida. A veces piensas, pero ¿será que me regreso a mi país? ¿Cómo regresar a mi país si en mi país es peor? Mi país me daba mucho miedo, porque mis compañeros también salieron por la misma situación. Hubo compañeros de trabajo que fueron asesinados en la celda, compañeros que fueron detenidos, que actualmente todavía están detenidos por causas inocentes, siendo personas inocentes. Entonces decido quedarme, y entonces viene lo de la pandemia y nos complica más esta espera, donde una espera te desespera. Y la pandemia vino a complicar, porque entonces las cortes no se daban, porque tú vives con la esperanza de llegar a tu corte para ser escuchado, pero no llegaba.
pasaba el tiempo y te encuentras como un túnel sin salida que no hayas que hacer. No hay cosa más terrible que atormenta a un ser humano, es encontrarte en un hueco, en un túnel que no hayas que hacer. Después, cuando estás en ese momento, llegó como una luz que fue a través de la Fundación Quino, una fundación que nos apoya a los migrantes en como dicen, todos los procesos. La campaña de Salva el Asilo era una campaña donde nos permitía que pudiéramos exponer nuestras voces y hacernos sentir de que todavía estábamos a migrantes allí esperando por una respuesta de una solicitud de asilo. Gracias a esa campaña pudimos organizar algunas actividades y darnos a sentir de que todavía habíamos personas que pertenecíamos a un programa que era injusto e inhumano, como han dicho mis otros compañeros, que no es invento, es que cada quien tiene su propia historia y que es una realidad. Es un programa injusto e inhumano tener que regresarte a un país donde tú no conoces y un país donde imperan las mafias y sobre todo el secuestro de niños. Nosotros como madres sola con niños tememos es eso, que a nuestros hijos nos pase algo. Por eso es que buscamos asilo para proteger y asegurarle un mejor futuro para ellos. Muchísimas gracias, Josefa, por comentarnos tu historia. Y debido a todo esto que has vivido y que has sufrido, ¿cuáles serían tus demandas o tus exigencias? Bueno, una de las primeras demandas es que a pesar de que el gobierno, en la nueva administración de Estados Unidos, ha hecho algunos intentos y algunos compromisos por resolver algunos problemas para los inmigrantes, como es el caso del MPP, donde estamos todos como que entrampados actualmente. Sin embargo, hasta ahora todavía no hemos visto, bueno, sí he visto que por lo menos los de los campamentos que decían que los iban a resolver ese problema, ya han resuelto algunos casos. Sin embargo, hemos visto que el proceso no ha sido transparente. Hacemos un llamado a ACNUR, hacemos llamado a las autoridades que revisen las irregularidades que actualmente se está pasando con el proceso de MPP, porque hay personas, inclusive como lo acaba de decir nuestra compañera Alexandra, que no, hay personas que todavía no han podido registrarse y dicen que lo van a llamar por el tiempo que tienen allí. Sin embargo, esas personas todavía no han podido registrarse. Hay personas que dicen que los van a llamar una fecha y no los llaman. Hay personas que dicen que dijeron que era una llamada y una segunda llamada, y hay personas que ya llevan 3 llamadas y nada. A mí, gracias a Dios, por lo menos tengo la primera llamada, pero yo no sé cuándo me van a hacer la segunda llamada. No tengo una fecha específica. Entonces tú vives con una incertidumbre que no haya que pensar si realmente, supóngase que te llegan a llamar cuando justamente estás ocupado y no puedes atender el teléfono. Es diferente cuando te dice, te van a llamar tal día y estás pendiente. Pero si no sabes una segunda fecha de cuándo te van a llamar, cuánto tienes que esperar, qué tanto revisan si las autoridades de Estados Unidos tienen nuestros datos, tienen toda nuestra información, qué deben revisar si ya todo está ahí dentro del portal. Entonces, queremos que por favor se revise ese proceso, ACNUR, Estados Unidos, que se corrijan esas desviaciones que están ocurriendo actualmente y que les den la información precisa a cada persona que está registrado para tener un poquito más de tranquilidad y esperanza con este proceso. Segundo, otras demandas que es que quisiéramos que las autoridades que conocemos, que a pesar de que ha sido como dice, el programa más inhumano que ha habido, que piensen qué recompensa podemos recibir con estos tiempos que hemos perdido. Hemos perdido años de separación de familia. ¿Cómo se recupera ese tiempo perdido? ¿Cómo se recupera el tiempo perdido de nuestros hijos que no han disfrutado con sus padres, con sus madres? ¿Cómo se recupera el tiempo de los niños que no han ido al colegio? Por lo menos una disculpa pública esperaríamos de estas autoridades. Por lo menos quisiéramos que el proceso fuera lo más rápido posible, para que eso sería como una recompensa de una atención de tanto desespero, entre otras cosas que pudiéramos esperar, que otras cosas pudieran recibir la recompensa. Aquí también hemos escuchado que nosotros, porque estamos en el programa MPP, pero sin embargo hay personas que ni siquiera tienen un programa de MPP, ni siquiera están en una lista de espera, que no debe existir la lista de espera, como lo dijo nuestra compañera Elena. ¿Qué queremos? Pues que si tenemos un director de Seguridad Nacional Doméstica, como es el señor Alejandro Mayorga, que tome cartas en el asunto y se reúna con todos esos migrantes que están en el limbo, que no saben qué hacer, que los escuche, que le conozca su situación
y que les pongan un plan a corto plazo para que les dé tranquilidad a sus corazones, a sus familias, para que eso les dé de alguna manera tranquilidad. No hay nada más desesperante para un ser humano encontrarse que no sabe qué hacer, porque eso nos lleva al daño emocional, el daño psicológico. Eso nos lleva a inclusive a tomar decisiones terribles, decisiones equivocadas, que no quisiéramos que llegáramos a suceder cosas tan trágicas como esa. Por tercero, también mi planteamiento es que si el gobierno de Estados Unidos con México llegaron a un acuerdo binacional para que estos migrantes que estuviéramos en espera, por lo menos fueran tratados socialmente y laboralmente bien, que no se cometan los abusos, como lo explicó nuestra compañera Alexandra, que por lo menos tengan oportunidades de trabajo sin restricciones y discriminaciones, que tengan oportunidades de una ayuda social, que sean considerados, porque todos somos seres humanos, todos queremos tener la misma oportunidad, porque el derecho al asilo es un derecho internacional que tenemos todos. Y por último, quisiera plantearles que si se van a hacer las reformas migratorias, que se haga un plan migratorio de tal manera que sea blindado, que no permite, que sea humano, que no se haya las discriminaciones, que se prevalezca la humanidad, de tal manera que aunque pasen las diferentes administraciones, el plan de inmigración y la reforma migratoria se mantengan sin tener que cambiarse por cada cambio de administración. Esas son mis exigencias. Perfecto, muchísimas gracias para todo, ¿no? Hermana Josefa, para tu comentario. Entonces ya vamos a pasar con el Manacati para que presentar alguna cosa, ¿no? Muchísimas gracias, John. Llegó ya el momento de preguntas y respuestas. Primeramente, agradecerle a todos los participantes por sus testimonios, por su fuerza y su valentía. Y algunas preguntas que han estado en el chat. Realmente hemos recibido varios comentarios sobre personas con casos inactivos, algunos que no pudieron llegar a sus audiencias o no se les permitió el ingreso para asistir a la corte. Si están en una situación así, en espera de la lista o no lograron anotarse, les invitamos a seguir nuestras redes sociales para poder recibir más información en las próximas semanas. Estamos trabajando en sesiones informativas para todos ustedes. Las redes sociales de Facebook son las de las páginas de Espacio Migrante, también de Haitian Breed Alliance. Al otro lado, AFSC, Pueblos Sin Fronteras, 132 FBT. Y pues ahí pueden estar viendo las actualizaciones que se van a estar dando sobre la información que está saliendo en cuanto al asilo. Y de igual manera, pues vamos a estar haciendo sesiones informativas en diferentes idiomas como español, criollo haitiano, francés e inglés. Vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Yo no sé si ¿quieras compartir algo? Perfecto. Tenemos una pregunta de hermana Raquel. Voy a decirle, sufrimos de mucha ansiedad. Me registré en ACNUR y me han llamado varias veces, que ya me presenté después, que no y ahora me dicen que no estoy registrada, que me registré nuevamente. Llamo y no responden. ¿Quién nos puede apoyar? Muy bien. Y pues, como decíamos al principio, pueden acercarse a estas organizaciones de las cuales acabo de mencionar. Pues igual también vamos a poder apoyarles en hacer su registro en la plataforma de Conecta si tienen un caso activo bajo MPP. Perfecto. Ya tenemos otra pregunta. Esa pregunta es para nuestro compañero Eduardo.
es ¿cuál es el trato que reciben en las fronteras con las autoridades estadounidenses bajo la lista de espera? Esa es la primera pregunta. Tiene dos facetas. Voy a decirlo otra vez para ti, hermano. ¿Cuál es el trato que reciben en las fronteras con las autoridades estadounidenses abajo de la lista de espera? La segunda, ¿cómo te sientes al formar parte de la comunidad LGBT en un país lleno de homofobia y con un gran número de muertes de la comunidad? Muchas gracias, John. Pues hubo un cambio en la actitud de las autoridades al momento del cambio de administración en los Estados Unidos. Anteriormente éramos tratados como criminales. Nos pedía que pusiéramos las manos hacia atrás, que bajáramos la cabeza, y esos últimos contactos que tuve con las autoridades de migración en la frontera, pues cambió mucho, mejoró. Todavía no es lo que esperamos como un trato digno y humano, pero sí ha cambiado. Y en cuanto a cómo me siento de vivir en un país que tiene tanta homofobia como lo es Guatemala, pues es difícil, no solo en Guatemala, México, y la homofobia, la transfobia y la xenofobia no solo está en nuestros países, también tenemos que trabajar para mejorar otros tipos de mentes de otras personas, porque no es únicamente en nuestros países, la encontramos en cualquier lado y tenemos que ir con el tiempo educando para que este tipo de situaciones terminen. Sí, muchísimas gracias, ¿no?, por responder esta pregunta. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos una otra pregunta, pero cualquier persona ya puede, si puede responder sin problema, ¿no? Adelante. Entonces, mira la pregunta. ¿Qué puede hacer una persona que no se encuentra en la lista ni bajo de MPP? ¿Cómo se puede hacer para meterse en la lista de espera? Pero esta pregunta cualquier persona puede responder como quiera, sin problema. ¿Yo puedo responder? Sí, adelante. Y adelante, muchas gracias. Sí, por el momento no hay ninguna solución. Los que están en la lista de espera, los que son de MPP y su caso no está activo, los que no están en la lista de espera no tienen solución hasta ahora. Están en el limbo y no se sabe. En esta fase solo están procesando las personas que están bajo MPP y que sus casos están activos. Y es un número grande. Posiblemente después de procesar a ellos, saldrán las otras fases y se sabrá qué se puede hacer con ellos. Eso es lo que hemos escuchado. Muchísimas gracias, Siad. Y sí, tienes toda la razón. Por el momento no hay como noticias para las personas que no sean MPP activos, pero estamos esperando cualquier información que salga, pues vamos a estarles comunicando con ustedes. Igual hay un comentario de Araceli que dice, tenemos más de 2 años de estar esperando en el programa MPP, pero ya casi tendremos una esperanza al final de tanto insistir y luchar. Por todo lo que hemos vivido en esta situación es muy triste y doloroso. Tengamos fe y esperanza que todo se resolverá. Confiemos en Dios, no en los hombres. No sé si alguien de los participantes quieran comentar algo o hay alguna otra pregunta.
yo mientras buscan las preguntas, mi testimonio, lo que he presentado, no se trata solo de mí. Quiero que sepan que hay una crisis humanitaria muy fuerte acá en las fronteras. Todos los días soy testigo de campamento que se hizo en Chaparral, que tiene más de 2,000 personas, su mayoría mujeres con niños de menores de edades de hasta de 3 meses, y bajo sol, lluvia, y en busca de una solución para sus asilos, y que no saben qué va a pasar el día de mañana, que no han tenido ni la presencia del gobierno de México, ni esperanza del otro lado de los Estados Unidos. Entonces, es solo parte de lo que está pasando en todas las fronteras entre México y los Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias, Ciat. Y sí, tienes toda la razón. La verdad es que la realidad actualmente está muy difícil con esto de que las fronteras están cerradas y no hay respuestas para personas que no están en MPP activos. Hicieron un comentario y dice: muchas gracias, Josefa, por compartir su experiencia con nosotros. Me entristece que gente como usted y los demás que pasen, no, perdón, dice, me entristece que gente como usted y los demás pasen por esta incertidumbre y maltrato. De igual manera, hay un comentario de Isabela que dice: muchísimas gracias a todos los participantes y organizadores por este evento informativo. Perfecto. Tenemos alguno comentario, entonces voy a decir, es como una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos tomar una cita para cruzar la frontera? Es una pregunta de una persona, ¿no? Y después, los mexicanos que pidimos asilo hace un año en la frontera de Matamoros y ahora salimos a rentar, ¿qué posibilidades tenemos de que nos den el asilo? Esas dos preguntas hace con la gente, pero si gustan ya puede responder cualquier persona, ¿no? Okay. Pues, como decíamos hace un momento, la verdad es que ahorita no tenemos información sobre cuándo se va a comenzar con otras fases o cuándo vamos a tener pues esta noticia para las personas que están en la lista de espera o que acaban de llegar a la frontera cuando estaba cerrada, ¿no? Entonces, por el momento no tenemos información nueva, lamentamos mucho tener que decirlo, pero estamos compartiendo información en nuestras redes sociales y cualquier actualización que haya se las vamos a hacer llegar lo más pronto posible. Y hay un comentario de Verónica Raimond, dice: gracias por informar a todos los participantes y ayudarnos a entender qué está pasando en nuestro mundo. También hubo una pregunta que dice que expliquemos qué es el MPP. No sé si algún participante quisiera explicarlo, sé que ustedes lo conocen mejor que nadie o... Bueno, yo puedo explicar que el programa MPP es un programa de protección al migrante que estableció la Administración de Estados Unidos desde 2019 y que se implementó en toda la frontera, que consiste que todo solicitante que llegara a la frontera a solicitar asilo, lo defendiera su caso, esperara su caso del lado de México. También es conocido como el programa Quédate en México, o sea, en español, pues, ¿no? La idea era que tú te ibas a presentar a defender tu caso en los Estados Unidos, pero mientras tanto tenías tu estancia en el lado mexicano. Muchísimas gracias, hermana,
por explicar qué significa MPP, todo eso. Entonces ya tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar desde los Estados Unidos? Hay una petición, tiene como 3 facetas. Es una pregunta, tiene 3 facetas, ¿no? Dice la primera faceta, ¿cuál es la mejor manera de apoyar desde los Estados Unidos? Segunda, ¿hay una petición? Tercera, ¿hay alguna petición que podamos firmar? O sea, son 3 facetas. No sabemos si algunos participantes ya puede responder esa pregunta o alguno voluntario también, si puedes. Adelante. Yo pudiera decir que una de las peticiones que puede hacer del lado de Estados Unidos para atender esta petición, lo primero es, o sea, son varias cosas también, ¿no? Lo primero es que actualmente, como inició el proceso de MPP, que el proceso se haga transparente, que se corrijan las irregularidades, que se preste atención, que hagan una supervisión por parte de las autoridades de Estados Unidos al proceso que está llevando ACNUR acerca del MPP, para que se haga en tiempo en tiempo y en espacio, de acuerdo a al plan que se tenía inicialmente. Y segundo, que se les ofrezca, se les dé una información de un plan a corto, a mediano plazo, a largo plazo, de aquellas personas que no están dentro del MPP, para que sepan qué atenerse, porque hay demasiada incertidumbre, tanto para los que estamos ahorita en el MPP, porque no tenemos fecha de entrada todavía, así como aquellos que no están ni en MPP ni en lista de espera. Los podemos que nos ayuden en formular planes y estrategias para que nos den un plan detallado de fecha, que establezca tiempo y espacio y que funcionen los canales de comunicación adecuadamente. Sí, muchísimas gracias. Solo quiero ayudar una palabra, añadir una palabra de lo que dijo la compañera, y una de las mejores maneras de ayudarnos y ayudar a todos los que están acá es visibilizar los que están ahí, visibilizar lo que está pasando aquí, lo que está pasando con los que están sufriendo en las ciudades fronterizos, los que están durmiendo en campamentos, los que están con angustia y ansiedades, los que económicamente y psicológicamente y otros maltratos están sufriendo. Visibilizar el dolor de las personas para que el proceso que está dando alguna esperanza no sea como, no camine como una tortuga. Muchísimas gracias, Ciad. Elena, no sé si quisieras compartir un poco sobre el link que pusiste en el chat. Si no, igual podemos pasar a la siguiente pregunta. Okay. John, por favor. Perfecto. Tenemos una pregunta. Es explicar qué es MPP. Y la segunda fase es, me gustaría saber si los haitianos también pueden participar en el programa de asilo. Entonces voy a hablar un poquito sobre eso. Como ya sabemos, el MPP es como protocolo protección de migrantes. Entonces, como tenía una palabra siempre, digamos, quédate en México. Entonces, este programa no aplica para los haitianos también, o sea, los negros como africanos y haitianos no se aplica.
pero hasta ahora ya no sabemos la información, como dice el gobierno de Estados Unidos. Entonces se va a empezar con las personas que están abajo del MPP, como centroamericano, o sea, latino, lo que tiene origen, lengua español. Entonces, cuando terminar con ellos, a lo mejor va a salir otra información, pero todavía no sabemos qué va a salir. Eso que puedo decir por nuestro compañero que pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, John. Dice, comentario y pregunta. Actualmente estudio y me enfoco en trauma y resiliencia en familias migrantes. En el momento que puedo hacer para ayudar o servir en estas experiencias tan difíciles para los padres y los niños. Puedo repetir la pregunta si gustan. Dice, actualmente estudio y me enfoco en trauma y resiliencia en familias inmigrantes. En el momento que puedo hacer para ayudar o servir en estas experiencias tan difíciles para los padres y los niños. ¿Alguien quisiera responderla o...? Okay. Pues creo que puedo responder a eso. Creo que como organizadora comunitaria se ve muchísimo, pues que hay bastante trauma, ¿no? En todos estos procesos de movilidad. Entonces, me parece que una forma de poder apoyar también es teniendo estos programas de salud mental, ¿no? O de alguna forma que haya salud mental, porque normalmente eso es algo que se descuida o no se toma en cuenta. Y que realmente es algo muy importante porque marca a las personas y las afecta de una manera muy fuerte. Entonces, creo que la salud mental debería ser prioridad y creo que es algo que los gobiernos, tanto de México y Estados Unidos, debería también de proporcionarlo para las personas que están solicitando asilo y que están en estos procesos tan duros, ¿no? Y de tanta incertidumbre. Creo que de igual manera los niños afectan, como yo mencionaba Josefa anteriormente, pues la escuela y muchos otros traumas que ellos viven, pues por lo mismo que están pasando su familia. No sé si alguien más quiere hacer un comentario sobre eso o pasamos a la siguiente pregunta. Catherine, yo quería como complementar lo que acabas de decir, que es muy importante que tenemos niños que llegaron niños y por tanto, por esperar tanto tiempo, ya llegan a la etapa de la adolescencia. Y por ejemplo, en el caso mío, el caso de Elena, que tenemos niños casi preadolescentes, el estar en una situación como eso, se vuelven como más rebeldes porque no tienen su figura de su papá, porque no conviven con sus hermanos, y eso los afecta, aparte de eso, los afecta psicológicamente esta situación, y una manera de ayudarlo es como solventar esos traumas, porque nos toca lidiar a nosotros como madre esa otra transición de ellos como personas, de pasar de los niños a adolescentes, donde está catalogado científicamente como es una de las etapas difíciles, sobre todo cuando son niños, pues, ¿no? En esa parte pueden contribuir mucho a cómo manejar ese tipo de situaciones que se están experimentando los adolescentes durante esta espera. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Los inmigrantes que ya han sido aceptados en Estados Unidos y ya cruzaron la frontera, ¿qué porcentaje aproximado de ellos siguen en contacto con migrantes varados en la frontera de México para apoyarlos en su lucha por el reconocimiento de los derechos? No sé si puedo repetir esa pregunta. Los migrantes que ya han sido aceptados en Estados Unidos y ya cruzaron la frontera, ¿qué porcentaje aproximado de ellos siguen en contacto con migrantes varados en la frontera de México para apoyarlos en su lucha por el reconocimiento de los derechos? Quisiera compartir un poco la experiencia ahora que ya me encuentro en Estados Unidos y aclarar que el haber ingresado a Estados Unidos no es haber finalizado el proceso, sino que el proceso de asilo aún continúa.
Entonces también enfocarnos en que también las personas que estamos cruzando a Estados Unidos tenemos que terminar con nuestro proceso de regularización en Estados Unidos. De mi parte, pues colaboro con Raven Bridge, actualmente soy el director interino y seguimos en contacto con una comunidad de solicitantes de asilo LGBTQ+ en México todavía, a lo largo de toda la frontera y en México, en todo el país de México. También como experiencia, algunas personas que cruzaron antes de que yo pudiera cruzar, antes de la pandemia, hace un año, siguieron en contacto conmigo y seguimos trabajando con cosas en conjunto para seguir apoyando a las personas que aún todavía no han finalizado este proceso. Muchas gracias, Estuardo. Me parece que Joy iba a decir algo. Si, je voulais compléter un petit truc en disant que je suis encore ici au Mexique, mais il faut qu'on se dise en sincérité, et quand les migrants qui sont le plus souvent de l'autre côté et qui sont partis, nos confrères, tout au départ, franchement, ils disent qu'avec ce qu'ils ont vécu ici au Mexique, les attentes, les tortures, c'est pratiquement un cauchemar. Mais c'est pas la joie pour eux de nous savoir de ce côté, mais c'est plus comme s'ils veulent revenir en arrière. Voilà, donc le soutien n'est plus le même quand on est ensemble, quand on galère ensemble, on s'efforce ensemble. Le soutien vraiment n'est plus le même. On peut compter peut-être sur un pourcentage de 100. On peut y avoir peut-être 5% qui nous écrivent, qui nous encouragent, qui nous disent, bon, ça va aller et tout. Parce que là, maintenant, ils sont arrivés dans une posture où ils doivent réapprendre à vivre avec un nouveau pays, s'intégrer dans ce pays-là et avoir une vie normale. Parce que, pour vous dire vrai, moi aussi, il y a des choses que j'ai vécues que pour moi déjà, ça, c'est un cauchemar. Je veux me soigner de ça. Franchement, je veux me soigner. Parce que mon passage à la jungle m'a marqué pratiquement 6 mois. Oui, il a fallu que je parle avec une psychologue pour pouvoir me guérir de ça. C'est affreux, ça marque à vie. Ça a marqué mon âme. Et même à mon pire ennemi, je ne peux pas conseiller ça. C'est comme ça. Donc, je vous assure, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas aimables, mais parce qu'on veut oublier. Oui, il y a tellement de choses qu'on veut oublier. Il y a des gens qui se sont livrés à faire des choses ici, à ce passage, qui veulent oublier. C'est leur passé. Ils ne veulent plus penser à ça. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent plus penser à regarder en arrière. Merci. Muchísimas gracias, Joy. Pues, okay. En el chat se compartió un enlace con detalles para las acciones durante la siguiente semana de Salva el Asilo, en un día de pancartas y otro en el día de llamadas con el secretario de Mallorcas. Hay otra pregunta y es para Estuardo y dice, ¿cuál ha sido su experiencia en obtener apoyo en los Estados Unidos como solicitante de asilo? Mi experiencia como tal la he vivido a través de organizaciones civiles, abogados y activistas voluntarios que han estado conmigo durante el proceso. Desafortunadamente viví MPP de la administración anterior y si bien esta administración me permitió el ingreso a los Estados Unidos, no fue más que eso, solo poder entrar. Todo el apoyo que he recibido, pues los he recibido de organizaciones de sociedad civil, de activistas, de voluntarios, de abogados que dan su tiempo para todos estos procesos. Y pues estoy agradecido con todos ellos y el trabajo que hago ahora es para regresar un poco lo que hicieron ellos por mí. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es,
me gustaría saber por qué las personas que están en MPP desde 2019 no tenemos la prioridad. Es una pregunta, ¿lo puede repetir otra vez? Me gustaría saber por qué las personas que estamos en MPP desde 2019 no tenemos la prioridad. Si puedes, cualquier persona ya puede responder en los participantes o alguno voluntario, ¿no? Si puede comentar algo, ya adelante. Ya tienes el micrófono. Bueno, yo iba a comentar que justamente esa es una de las irregularidades que estamos solicitando que se revise, porque el plan que se ofreció para el programa de los que estamos en el programa MPP activo decía que iban a pasar primero los que tienen más tiempo. Entonces el plan empezó desde enero 2019 en alguna frontera, y lo ideal sería que estas personas pudieran haber estado ya registradas y ya tener su proceso, como quien dice, adelantado. Sin embargo, esto no está sucediendo así. Entonces, por eso es que esa es una de las irregularidades que se está observando, y hacemos el llamado a las autoridades de ACNUR y las autoridades de Estados Unidos a que revisen este proceso hasta se acerquen a la frontera y se den cuenta y revisen para que el plan se haga como se dijo inicialmente y en el tiempo establecido y el más corto posible, porque ya no queremos estar más tiempo esperando acá, pues, ¿no? Como lo decimos una vez en nuestra campaña, que ni un día más queremos estar esperando aquí en México. Queremos estar en los lados de Estados Unidos defendiendo nuestro asilo, con compañía de nuestros familiares, para que este proceso sea lo menos traumático posible. Muchísimas gracias, Josefa, y totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay muchas irregularidades en todo este proceso y pues es algo que les está pasando a muchos en la actualidad, ¿no? Que tienen mucho tiempo esperando acá y no se les ha dado pues ninguna prioridad. Para terminar, hay una última pregunta y dice, ¿hay algún grupo que esté ayudando a los solicitantes de asilo en toda nuestra frontera, como ACLU o otro grupo de abogados y terapeutas pro bono? Pues yo creo que, bueno, nosotros tenemos como apoyo del California Welcoming Task Force, que ha estado pues dando información y haciendo gestiones para poder darles una bienvenida pues más humana, ¿no? A las personas, pero creo que es muy necesaria que haya más ayuda porque realmente no hay tanto apoyo. No sé si alguien más tenga algún comentario o pasamos a la siguiente fase. Ok. Bueno, la siguiente parte es sobre un mensaje que cada uno de los participantes va a dar. Entonces, pueden abrir su micrófono y compartir el mensaje. ¿Empiezo yo? Sí, adelante. Dale. Solo quiero decir que mi problema no es solo mío, es de todos los que estamos en este lío, en este problema, los que murieron en las selvas entre Panamá y Colombia, los que sufren desde Tapachula hasta las fronteras nortes de México. Mi voz es para mi hermano Faruku, que murió aquí por no recibir atención médica en un hospital público por racismo. Mi voz es para los niños, mi voz es la voz de los niños que están durmiendo todas las noches en chaparral bajo frío y lluvia. Mi voz es, no solo es mío, es de toda la gente, niños, mujeres, hombres, personas de LGBTQ, personas
de diferentes culturas que su único petición es pedir protección en un país donde creen que lo pueden tener. Hablo por ellos, no solo por mí. Muchas gracias. Perfecto. Nos pidemos a nuestra compañera Elena, si puede decir algún mensaje, ¿no? Final, por favor. Muchas gracias. Mi voz es para todos aquellos que aún esperan, que están bajo el régimen de MPP, en listas de espera, sin número, LGTB, que no pierdan la esperanza, que si ya hemos esperado tanto tiempo, que ya falta poco para que se nos haga justicia, para que nos den el trato que merecemos, que ya falta poco, que no quiten los ojos de la meta, que por favor, no pierdan la calma, sobre todo no pierdan la fe. Para las personas congresistas, autoridades, las personas competentes, por favor les pedimos ni un día más de desespero, ni un día más de desesperanza, ni un día más, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu fuerza. Y sí, ni un día más. Ya no es posible continuar con esta espera. Gracias por tu fuerza. Hermana Joy, ¿tienes un mensaje para todos? Merci Mohamed, merci Elena, ceux qui m'ont précédé. Je suis presque en larmes quand je vous ai écouté parler parce que dans cette route, nous avons été tous une famille. On n'a pas voulu savoir qui vient de qui appartient à quelle famille, quel est le rang social de qui. Nous avons été obligés déjà de vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Et on a appris à s'aimer. Et c'est ça qui fait la force de ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie à tous nos frères et sœurs qui ne veulent pas ouvrir la bouche d'ouvrir la bouche. Aucun combat ne se fait dans le silence. On ne peut jamais atteindre une limite ou une fin en étant calme, en fermant la bouche. On a été maltraité, on n'a pas été bien reçu, on n'a pas été aimé, il faut dire. On ne fera pas ressentir notre douleur avec la bouche fermée et les larmes qui coulent. Et là, je dis merci. Merci à toutes les communautés organisatrices qui se battent jour et nuit. Quand je vous dis jour et nuit, je pèse mes mots. Ce sont des gens qui se battent jour et nuit, qui travaillent matin, midi et soir pour trouver des solutions, pour aider les gens comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont un salaire d'un gouvernement qu'ils ont un salaire d'un quelconque, mais ils le font par amour avec la main sur le cœur. Vraiment, il n'y a pas de mots pour déterminer mes remerciements. Il n'y a vraiment pas de mots. Réussir à réunir tout un monde comme vous le faites et écouter nos histoires et participer avec nous, essuyer nos larmes quand nous tombons. Franchement, il n'y a pas de mots pour identifier cette quantité d'amour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu cet amour. C'est ici, avec certains, dans les bras de certaines personnes, que j'ai connu ce que c'était encore l'amour, parce que j'avais perdu l'espoir. Je croyais que ma vie n'avait pas de sens. On m'a dit non, Josiane, ta vie est même très importante. Elle est même très importante pour nous. Et ça m'a redonné du courage. Vraiment pour vous, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de cœur et je vous dis grandement merci. Et je serai avec vous. Je vais travailler avec vous pour que nous puissions aller plus loin et donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas la possibilité, le courage de parler et d'aller à leur rythme. Et je voulais parler à l'administration et du gouvernement d'abord de ce pays que j'ai appris à aimer grâce à certaines personnes qui m'ont amené à l'aimer, parce que pour vous dire vrai, ce pays m'avait donné de la fureur. Et je dis, s'il vous plaît, il faut que le gouvernement de ce pays essaye de mettre une police des polices pour contrôler ce qui se passe
dans le camp de la police. Comment les gens sont traités, comment la police et certains gouvernements traitent les immigrants, les réfugiés, les étrangers dans ce pays. Parce que vraiment trop, c'est trop. La brutalité faite sur des personnes sans défense, la discrimination de la race et la discrimination de la qualité et des choix des personnes. C'est vraiment difficile. Il faudrait que ça change. Et je demande aux États-Unis, aux administrations et de l'USA d'écouter juste le son de nos voix et de voir les gens qui sont face à eux. Nous avions déjà assez tout dire. Je ne veux pas vous faire un poème pour que vous compreniez que nous sommes en douleur. Je veux juste vous dire, nous sommes des enfants, nous sommes des mères, nous sommes des pères, nous sommes des orphelins. Nous avons perdu beaucoup de nos confrères. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être libres, libres dans la tête, libres de pouvoir faire quelque chose de bien. Nous avons beaucoup à donner. Nous avons des formations. Nous sommes intelligents. Nous avons beaucoup à offrir. Permettez-nous de vivre au moins heureux pour le peu de temps qui nous reste. Je vous dis grandement merci. Et merci pour la communauté d'organisation. Et merci pour votre amour et votre générosité. Merci. Muchísimas gracias, wow, muchísimas gracias, nuestra hermana Joy, por tu mensaje. No se olvida que Dios tiene poder y te pido que cree en Dios. Y toda puerta que estaba cerrada frente de nosotros, lo pido a Dios que abre en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos a pedir a nuestro amigo Eduardo por su mensaje. Ay, muchas gracias. Mi voz es para todos los solicitantes de asilo que aún se encuentran no solo en México, sino en otros países y que puedan llegar a vernos. Y es que se puedan informar, que puedan mantenerse actualizados y que tengan mucho cuidado, que no caigan en engaños y en estafas. Y también para las organizaciones internacionales como ACNUR, OIM y todas las filiales de la ONU que por las migraciones, para que volteen a ver a todos nuestros hermanos que aún se encuentran en este proceso y puedan hacer lo que deben de hacer, facilitar el proceso migratorio. Muchísimas gracias, Estuardo, por tu mensaje y por tu voz. Eres muy fuerte. Muchas gracias. Me gustaría escuchar a la compañera Alexandra. No sé si tiene algo para compartir. Sí, claro, el mensaje que me gustaría dar es que estas experiencias que compartimos suceden en toda la ciudad de la frontera y hago un llamado para los migrantes que alcemos nuestra voz porque tenemos derechos. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Alexandra. Y ahora vamos a pasar con nuestra hermana Josefa para su mensaje final. Ay, ay, ay. Mi mensaje, mi voz, es para que en este proceso de transición que me tocó vivir como inmigrante, me tocó vivir en carne propia historias y realidades inimaginables, que nunca pensé vivirlas con otros compañeros que también eran inmigrantes y que así como yo traía un problema, ellos traían mucho más problemas de lo que uno se espera. Por eso es que no todos las autoridades queremos que entiendan que somos familias de bien, con mucho que aportar a sus países, pero que lo que solo queremos es protección y un mejor futuro para nuestros hijos. Eso es lo que queremos, que nos permitan que podamos lograr con nuestro derecho de asilo. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros. Realmente
agradecemos su valentía y su fuerza, reconocemos su fortaleza porque sabemos que son personas resilientes y gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Pues creo que, como bien dijeron todos, ¿no? Esta es la voz de todos los migrantes. Esto es lo que se vive diariamente en la frontera de México con Estados Unidos y en el resto del país y en todo el mundo. La migración no es fácil, es un proceso muy fuerte. Soy de El Salvador, he vivido esto muchísimo y puedo decirlo que son personas resilientes. Los migrantes son resilientes, son fuertes y están hoy unidos para poder alzar la voz y poder seguir luchando. Así que muchas gracias por su fuerza, por su unión y por estar aquí representando a estas personas que a veces están sin voz. Muchas gracias por ser ustedes quienes han dado esta apertura y por estar aquí. También queremos agradecer a los que nos están escuchando y a todos los que pudieron quedarse hasta el final. Gracias a las organizaciones, a los intérpretes que han estado haciendo un excelente trabajo, pues llegamos ya al final de este foro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y no sé, John, ¿tienes algunas palabras? Solamente quiero agradecer a todos para estar con nosotros en este foro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que lo que estabas esperando ya vamos a encontrar. No te preocupen, todo va a salir bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si Pabrié me empile Chaipalou, men of domain. Gracias. Me empile Chaipalou.